¿Estás cansado de sentir que tu valor se mide según los estándares de otros? Imagina una vida donde tu valía no esté definida por lo que piensan los demás, sino por lo que Dios sabe de ti. Dejemos de agotarnos llevando el peso de las expectativas de otras personas. Hoy, nos sumergiremos en el proceso transformador de buscar validación de Dios en lugar de las personas. Descubre cómo este cambio espiritual no solo mejora tu crecimiento personal, sino que también profundiza tus relaciones, proporcionando una base estable de autoestima arraigada en la verdad divina. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. En la sociedad actual, donde las redes sociales y la opinión pública a menudo dominan nuestras decisiones, muchos nos encontramos atrapados en la búsqueda de validación externa para determinar nuestro autovalor. Amigos míos, ¿cuántas veces te has sorprendido alterando una decisión o dudando de una elección basada en cómo crees que otros la percibirán? Este deseo común de aprobación impacta significativamente en cómo nos vemos a nosotros mismos y en las decisiones que tomamos todos los días. Considera esto: cuando nos levantamos por la mañana y elegimos qué ponernos, ¿lo hacemos en función de la comodidad y el estilo personal, o estamos influenciados por las últimas tendencias o las opiniones de nuestros compañeros? Cuando publicamos en redes sociales, ¿compartimos momentos que realmente son significativos para nosotros, o estamos maquillando nuestras vidas para obtener likes y comentarios? El Proverbio 29, versículo 25, nos habla del peligro de esta dependencia. El temor al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Este poderoso pasaje nos recuerda que temer al juicio humano puede atraparnos, pero nuestra confianza en el Señor ofrece un refugio seguro. Pero, ¿por qué la dependencia de la aprobación humana es tan peligrosa? Bueno, cuando nuestro sentido de valor está vinculado a cómo nos perciben los demás, nuestra autoestima ya no está en nuestras manos. Fluctúa con las opiniones, que son tan variables como el viento. Tal dependencia puede llevar a un sentido frágil de uno mismo, donde la confianza se desploma con la crítica y aumenta con el elogio, dejándonos emocionalmente vulnerables e inestables. Sin embargo, hay una alternativa liberadora: encontrar nuestro valor y validación en Dios. A diferencia de la opinión humana, el amor y la aprobación de Dios son constantes e incondicionales. Él nos ofrece una identidad segura como sus hijos, aceptados no por lo que hacemos o como nos ven los demás, sino por su gracia. Transicionar nuestra fuente de validación de las personas a Dios no solo es espiritualmente edificante, también es psicológicamente más saludable. Implica reconocer la naturaleza transitoria de la aprobación humana y abrazar una base más estable basada en la verdad divina. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio? Comienza con una decisión consciente de buscar la afirmación de Dios por encima de todo. Esto significa pasar tiempo en oración y meditación, absorbiendo las verdades de las Escrituras y permitiendo que estas verdades redefinan lo que creemos sobre nosotros mismos. No olvides cuestionar tus motivaciones. ¿Por qué buscamos la aprobación de los demás? ¿De qué tenemos miedo de perder si no la recibimos? A menudo, estas preguntas revelan inseguridades que podemos llevar ante Dios, pidiéndole que nos sane y que llene esos espacios con su presencia tranquilizadora. En términos prácticos, liberarnos de la aprobación de los demás también significa establecer límites en nuestro consumo de medios y el peso que damos a la opinión pública. Implica ser conscientes de los momentos en que somos más vulnerables a buscar validación y tomar medidas para reforzar nuestra identidad en Cristo durante esos momentos. El apoyo humano, aunque a menudo bien intencionado, es inherentemente voluble. Lo vemos manifestado en la historia de Pedro negando a Jesús, una narrativa que muestra la falta de fiabilidad de la fuerza humana bajo presión. Antes de adentrarnos en este momento, comprendamos el contexto. Jesús acababa de ser arrestado en el jardín de Getsemaní y llevado bajo custodia después de ser traicionado por Judas. Sus seguidores, que habían sido tan fervorosos en su apoyo,
se encontraron sumidos en el miedo y la incertidumbre. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo siguió a distancia mientras Jesús era llevado al patio del sumo sacerdote. En el frío de la madrugada, mientras Jesús era interrogado dentro, Pedro se encontraba entre otros en el patio. Aquí, Pedro enfrentó su propio juicio de fe. Acusado por una criada de estar con Jesús, el miedo se apoderó de él y negó conocerlo. A medida que avanzaba la noche, 2 acusaciones más fueron dirigidas a Pedro. Cada vez su negación se volvía más vehementemente. En el momento de su tercera negación, un gallo cantó, cumpliendo la profecía anterior de Jesús de que Pedro lo negaría 3 veces antes del amanecer. Con el peso de sus acciones cayendo sobre él, Pedro dejó el patio llorando, abrumado por su fracaso al no permanecer junto a su amigo y maestro cuando más importaba. El miedo y el fracaso de Pedro destacan una verdad esencial sobre la naturaleza humana: incluso el más firme puede flaquear. Aquí estaba Pedro, que había profesado una lealtad inquebrantable a Jesús durante la última cena, ahora derrumbándose bajo la mirada de los espectadores. Su historia es una ilustración de la imperfección humana y la fragilidad de nuestra fuerza en tiempos de crisis. Sentirse decepcionado por alguien cercano, como Jesús lo fue por Pedro, conlleva un profundo impacto emocional. Trae consigo un profundo sentido de traición y decepción que puede sacudir los cimientos de la confianza. Amigos míos, ¿alguna vez han experimentado tal desilusión? Puede hacernos cuestionar nuestro juicio y la base misma de nuestras relaciones. Sin embargo, es en estos momentos de decepción que la sabiduría del Salmo 118, versículo 8, se convierte en un faro, aconsejándonos que es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los seres humanos. Este consejo no se trata de desestimar las relaciones humanas, sino simplemente de entender sus limitaciones. Las personas, al ser falibles, solo pueden ofrecer apoyo hasta cierto punto de su capacidad humana, que está sujeta a cambios e influenciada por muchos factores, incluido el miedo, el malentendido y el interés propio. En contraste, el apoyo de Dios es inmutable y firme. Confiar en Dios sobre el hombre no garantiza que otros no nos decepcionen, pero sí asegura que cuando lo hagan, tengamos una poderosa fuente de fuerza y consuelo a la que acudir. Incorporar este entendimiento en nuestras vidas significa construir nuestra base en la confianza en Dios. Cuando lo hacemos, es menos probable que nos acudan los altibajos del apoyo humano. Recuerda que este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo constante para profundizar nuestra relación con Dios, permitiendo que su presencia llene los espacios dejados por la fragilidad humana. En nuestro viaje por la vida, la búsqueda de aprobación a menudo nos lleva fuera de nosotros mismos, hacia las opiniones y afirmaciones de los demás. Sin embargo, la verdadera paz y autoconfianza provienen de dentro, de la autovalidación y el reconocimiento de nuestro valor intrínseco. Génesis 1, versículo 27, nos dice que estamos hechos a imagen de Dios, una declaración profunda de nuestro valor inherente. Reflexiona sobre esto: si estamos hechos a semejanza del Creador, ¿no es eso solo un testimonio de nuestro valor intrínseco? Entender que somos hechos a imagen de Dios proporciona una verdad fundamental desde la cual puede crecer nuestra autoestima independientemente de la validación externa. Nos dice que antes de hacer cualquier cosa, antes de lograr o fallar, éramos valiosos. ¿Ves cómo este concepto no es solo religioso? Es algo que podemos usar para desarrollar un sentido saludable y resistente de uno mismo que no fluctúa con las opiniones de los demás. Entonces, ¿cómo cultivamos esta autovalidación? Una excelente manera de empezar es haciendo una reflexión personal. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus cualidades únicas y contribuciones al mundo. ¿Cuáles son las fortalezas y pasiones que te definen? A menudo, pasamos por alto estos aspectos de nosotros mismos, dándolos por sentado o minimizando su importancia porque alguien más no los reconoció. Recuerda, el valor de tus cualidades no disminuye según la incapacidad de alguien para ver tu valía. Otra técnica poderosa para fomentar la autoafirmación es a través de las propias afirmaciones.
Estas declaraciones positivas en primera persona, cuando se repiten regularmente, pueden remodelar nuestras creencias y sentimientos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, afirmar «soy valioso y digno porque estoy hecho a imagen de Dios» puede reforzar una visión positiva de uno mismo. Además, mantener un diario de gratitud donde registres cosas que aprecias sobre ti y tu vida puede cambiar el enfoque de lo que crees que te falta a la abundancia que posees. Independientemente de los comentarios externos, establecer metas personales y alcanzarlas también puede aumentar tu autoestima. Estas metas no necesitan ser monumentales, pueden ser tan simples como leer un libro, dominar una nueva receta o terminar un proyecto. Cada logro, grande o pequeño, construye confianza y un sentido de eficacia. Sin embargo, el viaje de la autovalidación no está exento de desafíos. Requiere que enfrentemos y a menudo anulemos el diálogo interno negativo que puede dominar nuestros pensamientos. Esta charla negativa a menudo proviene de críticas o rechazos pasados. Es esencial desafiar estas narrativas antiguas y reemplazarlas con la verdad basada en tus valores y logros, no en el juicio de otra persona. Amigos míos, ¿alguna vez te has detenido a considerar por qué es más fácil aceptar críticas que elogios? ¿Por qué podríamos desestimar un cumplido pero rumiar sobre una falta? Esta tendencia puede ser una barrera para la autovalidación. Al elegir activamente enfocarnos en comentarios positivos y en nuestra propia evaluación de nuestro valor, podemos comenzar a cambiar este patrón. En esencia, reconocer nuestro valor inherente no es un evento único sino un proceso continuo que se profundiza con las experiencias de la vida y nuestra creciente conexión con Dios. A medida que alineamos nuestra percepción de nosotros mismos con la perspectiva divina, que somos maravillosamente creados a su imagen, nuestra necesidad de aprobación externa disminuye. Esto nos lleva a un tema relacionado. La dependencia emocional, aunque a menudo tiene sus raíces en un deseo natural de conexión, puede tener impactos negativos significativos en el crecimiento personal y la salud de las relaciones. Ocurre cuando el sentido de valía, la estabilidad emocional y las decisiones de uno dependen en gran medida de la aprobación, presencia o acciones de los demás. Para ilustrar esto mejor, consideremos algunas historias ficticias. Considera el caso de Elena, quien depende de su pareja, Jorge, para validar todas sus elecciones, desde decisiones pequeñas como que vestir hasta movimientos profesionales importantes. Su felicidad parece estar atada a las reacciones y estados de ánimo de Jorge. Si Jorge es comprensivo, ella se siente exultante y segura; si está distante o desaprobador, su mundo se desmorona. Esta dinámica no solo ejerce una presión indebida sobre Jorge, sino que también deja a Elena sin un sólido sentido de sí misma. O toma el caso de Miguel, quien siempre busca a sus amigos cercanos para definir sus planes cada fin de semana. Él lucha con un profundo miedo a perderse algo y rara vez pasa tiempo a solas. Su bienestar emocional está tan entrelazado con las elecciones de sus amigos que se siente ansioso y perdido siempre que tiene que pasar tiempo solo. Esta dependencia constante de la interacción social para sentirse completo dificulta la capacidad de Miguel para apreciar su propia compañía y desarrollar autonomía. Estos escenarios ilustran cómo la dependencia emocional puede llevar a una pérdida de autonomía personal y aumentar la vulnerabilidad a las fluctuaciones del ánimo y la atención de los demás. Es crucial, entonces, establecer límites emocionales más saludables. Esto significa reconocer y afirmar el propio valor de manera independiente de los demás y ser capaz de decir no o estar en desacuerdo sin temor a perder el amor o el respeto. Una estrategia efectiva es cultivar la autosuficiencia a través de actividades en solitario que aumenten la confianza y la autoconciencia. Esto podría ser desde adquirir un nuevo pasatiempo, establecer metas personales y trabajar hacia ellas, o simplemente pasar tiempo en reflexión y meditación. Desarrollar intereses y habilidades de forma independiente no solo disminuye la dependencia poco saludable de los demás, sino que también enriquece la propia identidad. Otro enfoque es practicar la asertividad.
Comunicar las necesidades y límites de manera clara y respetuosa puede evitar la acumulación de resentimiento y malentendidos que a menudo acompañan a dinámicas emocionales desequilibradas. Se trata de encontrar un equilibrio donde el apoyo sea mutuo y no un sostén para evitar el crecimiento personal o la responsabilidad. Gálatas 5, versículo 1, habla profundamente sobre este concepto, diciendo: «Fue para libertad que Cristo nos liberó». Permanezcan firmes, entonces, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En el contexto de la dependencia emocional, esto puede interpretarse como un estímulo para liberarse de la esclavitud de depender en exceso de la aprobación y opiniones de los demás. Estamos llamados a vivir en libertad, no encadenados a los cambiantes vientos de la aprobación humana, sino anclados en la sólida roca de nuestra identidad en Cristo. Ten en cuenta que construir límites emocionales más saludables no es un proceso de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo constante, autocompasión y a menudo la sabiduría para buscar orientación cuando sea necesario. Hemos visto cómo la validación humana puede ser voluble, influenciada por los estados de ánimo, los prejuicios personales o incluso las tendencias sociales. En contraste, el amor y la aceptación ofrecidos por Dios son constantes que no cambian con el viento. Esta aprobación divina está arraigada en su propia naturaleza, inmutable, infalible y eterna. El amor y la aceptación de Dios se basan en su gracia, no en nuestro mérito. Santiago 4, versículo 6, nos dice que Dios da gracia a los humildes. Esto significa que cuando acudimos a Él reconociendo nuestra necesidad, Él extiende libremente su favor hacia nosotros, no porque lo hayamos ganado, sino porque es su naturaleza dar generosamente y amar incondicionalmente. A diferencia de la aprobación humana, que podríamos sentir la necesidad de ganar repetidamente, el favor de Dios es un regalo, dado libremente y asegurado eternamente. Esta constancia en la aprobación divina nos ofrece una base sólida para nuestra autoestima e identidad. Saber que somos valorados y amados por Dios, independientemente de nuestros logros externos o las opiniones de los demás, puede traer un profundo sentido de seguridad y paz. Nos permite vivir auténticamente, alineados con nuestros valores y convicciones, sin el temor de perder el favor o el estatus entre nuestros pares. Fomentar la dependencia en esta validación divina en lugar de la humana no solo es espiritualmente saludable, sino también emocionalmente liberador. Nos libera del agotador ciclo de buscar afirmación de quienes nos rodean y desplaza nuestro enfoque hacia el mantenimiento de una relación profunda y significativa con Dios. A medida que crecemos en esta relación, descubrimos que su aprobación satisface nuestras necesidades más profundas de aceptación y pertenencia de maneras que la aprobación humana nunca puede hacerlo. Para cultivar una dependencia más profunda en la aprobación de Dios, pasa tiempo diariamente en su presencia a través de la oración y la meditación en su palabra. Permite que las verdades de las Escrituras remodelen tu comprensión de tu valía. Participa en comunidad con otros que buscan reforzar estas verdades, apoyándose mutuamente en el camino para abrazar completamente la visión que Dios tiene de nosotros. A medida que comenzamos a internalizar la constancia de la aprobación de Dios, descubrimos que las opiniones de los demás tienen menos poder sobre nosotros. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el rechazo y la decepción son aspectos inevitables de la vida que ponen a prueba nuestra resistencia y autoestima. Sin embargo, cómo respondemos a estos desafíos puede dar forma a nuestro camino hacia adelante y a nuestro crecimiento personal. La clave no está en evitar el rechazo, sino en manejar nuestras reacciones ante él sin perder nuestro respeto propio o nuestra confianza. En primer lugar, mantener la confianza frente a las críticas implica reformular nuestra perspectiva sobre el rechazo. En lugar de verlo como un fracaso personal, podemos verlo como una oportunidad de crecimiento o una reorientación hacia un camino más adecuado para nosotros. Este cambio de pensamiento es crucial. Nos ayuda a separar nuestra valía personal de las opiniones o aceptación de los demás y a anclarla en algo más estable y perdurable, nuestro valor inherente como individuos y nuestra fe. Para cultivar esta mentalidad, practica la autorreflexión después de experimentar el rechazo.
pregúntate qué lecciones se pueden aprender, cómo puedes mejorar, y recuerda los momentos en los que rechazos pasados llevaron a bendiciones u oportunidades inesperadas. Además de fortalecer nuestra resistencia emocional, este hábito también mantiene nuestra autoestima intacta mientras navegamos por las altas y bajas de la vida. Otra estrategia práctica es rodearte de relaciones de apoyo. Estas conexiones pueden brindar aliento y perspectiva cuando somos más vulnerables al impacto del rechazo. Nos recuerdan nuestro valor y nos ayudan a ver más allá del dolor inmediato de no ser aceptados. Al recurrir a las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron el rechazo y prosperaron a pesar de ello. Considera a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado. A pesar de estos rechazos, José permaneció fiel y mantuvo su integridad. Su resistencia y confianza en el plan de Dios no solo lo llevaron eventualmente a ocupar una posición de poder en Egipto, sino que también le permitieron salvar a su familia durante una hambruna. La historia de José es una gran muestra de la verdad de que nuestros rechazos actuales pueden ser parte de un plan más grande y beneficioso que aún no podemos ver. Jesús mismo ofrece una perspectiva profunda sobre la opinión humana en Juan 5, versículo 41, donde dice: «No acepto la alabanza de los hombres». Su enfoque estaba en cumplir la voluntad de su Padre en lugar de buscar aprobación de las personas. Esta postura es increíblemente liberadora. Si adoptamos una actitud similar, valorando la opinión de Dios sobre todo lo demás, nos liberamos del pesado peso de necesitar validación humana. Imitando a Jesús, podemos aprender a valorar la aprobación divina sobre elogios humanos. Esto no significa que despreciemos los comentarios o dejemos de preocuparnos por los sentimientos de los demás, sino más bien que no permitimos que sus opiniones dicten nuestro valor propio o nuestro camino en la vida. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestra confianza y autorrespeto, incluso cuando enfrentamos duras críticas o rechazo directo. Cuando lo piensas, abrazar la autosuficiencia espiritual se trata de encontrar empoderamiento en nuestra fe personal y dependencia de Dios, en lugar de depender únicamente de apoyos espirituales externos como la comunidad, el clero o los rituales. El primer paso para cultivar esta sólida fe personal es la comunicación regular y personal con Dios. Participar en la Biblia, no solo en grupo sino también en estudio personal, nos permite escuchar la voz de Dios con más claridad y aplicar sus enseñanzas directamente a nuestras situaciones personales. Se trata de pasar de la leche espiritual al alimento sólido, donde la comprensión de la palabra de Dios se profundiza y madura. Otro paso vital es abrazar momentos de soledad para la reflexión espiritual y la escucha. En el silencio, lejos del ruido de nuestras vidas ocupadas, podemos discernir mejor los sutiles empujes del Espíritu Santo, guiándonos en nuestra caminata diaria con Dios. Esta práctica inspira una resiliencia que no vacila cuando estamos solos o cuando los apoyos externos no están disponibles. La historia de Gedeón, como se cuenta en Jueces 7, ilustra bellamente cómo la fuerza de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Gedeón, un héroe improbable, fue llamado por Dios para liderar a Israel contra los madianitas, un enemigo formidable. Inicialmente, Gedeón dudó de su propia capacidad y de la posibilidad de victoria debido a las abrumadoras probabilidades. Respondiendo a sus incertidumbres, Dios instruyó a Gedeón a reducir su ejército de miles a solo 300 hombres, un acto que desafiaba la lógica militar. Esta reducción fue crucial, aseguró que la victoria, cuando llegara, sería claramente obra de Dios, no de la fuerza humana. En la noche antes de la batalla, Dios animó aún más a Gedeón al permitirle escuchar una conversación entre los soldados madianitas. Un sueño relatado por un soldado, interpretado como un presagio de la victoria de Gedeón, fortaleció su valor. Con renovada fe, Gedeón ideó una estrategia no de guerra convencional, sino una que se basaba en la sorpresa y el miedo. Su pequeño grupo rodeó el campamento enemigo por la noche, armado solo con trompetas y antorchas ocultas en jarras. A su señal, rompieron las jarras, tocaron las trompetas y gritaron, causando caos y confusión entre los madianitas,
que se volvieron unos contra otros en la oscuridad. Así, con la guía de Dios, la escasa fuerza de Gedeón aseguró una victoria milagrosa. Esta historia muestra que nuestras limitaciones son oportunidades para que Dios demuestre su poder y gloria. Nos invita a no apoyarnos en nuestra comprensión o capacidades, sino en la omnipotencia de Dios. Filipenses 4, versículo 13, hace eco de este principio divino, afirmando que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, quien nos fortalece. Es un verso poderoso que habla más que sobre superar desafíos diarios, se trata de transformar nuestras vidas espirituales al depender totalmente de la fuerza de Cristo. Al cultivar nuestra autosuficiencia espiritual, debemos recordar que no significa aislarnos de la comunión o la comunidad. Más bien, significa que nuestra vitalidad espiritual se sustenta en nuestra relación directa y personal con Dios, lo que a su vez enriquece nuestras contribuciones a nuestras comunidades. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios Todopoderoso, venimos ante ti hoy con corazones rebosantes de gratitud y bocas listas para proclamar tu alabanza. Señor, tú eres nuestra roca y nuestro Redentor, lo constante en nuestras vidas siempre cambiantes. Te agradecemos por tu amor constante y tu misericordia interminable que nos saluda de nuevo cada mañana. Oramos por el coraje para establecer límites saludables en nuestras relaciones, no para construir muros sino para fomentar conexiones genuinas, de apoyo y amorosas. Guíanos en equilibrar nuestras interacciones con otros, asegurando que mientras los amamos y servimos, no dependamos demasiado de su aceptación. Confesamos que a veces hemos buscado validación del mundo, apoyándonos en la aprobación de otros en lugar de descansar en la seguridad de tu amor. Hemos permitido que las opiniones de los hombres dicten nuestro valor e influyan en nuestras acciones. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos puesto el juicio humano por encima de tus verdades eternas. Ayúdanos a anclar nuestras identidades firmemente en ti, encontrando nuestro valor en ser tus hijos. Mientras navegamos por los desafíos de la vida, ayúdanos a entender que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. En cada situación, que esta verdad resuene dentro de nosotros, dándonos la confianza para superar la adversidad y la fe para adentrarnos en lo desconocido. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestros corazones y fortifiques nuestras mentes mientras luchamos por volvernos espiritualmente autosuficientes en ti. Enséñanos a cultivar una relación personal y profunda contigo, donde podamos encontrar todo lo que necesitamos en tu presencia. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, guiándonos en tu sabiduría. En momentos de rechazo y decepción, recuérdanos que tu aprobación es la única que realmente importa. Cuando enfrentemos críticas o no seamos elegidos por otros, ayúdanos a recordar que tú nos has elegido, y eso es suficiente. En nuestra insuficiencia, tu poder se perfecciona. Ayúdanos a abrazar nuestras limitaciones, sabiendo que crean espacio para que tu fuerza se manifieste. Que nosotros, como Gedeón, confiemos en tus planes y en tu tiempo, incluso cuando superen nuestra comprensión. Dios, reconocemos nuestra necesidad de comunidad y compañerismo, y te agradecemos por los hermanos y hermanas que has puesto en nuestras vidas para caminar en este viaje de fe con nosotros. También reconocemos la importancia de nuestra dependencia personal de ti. Enséñanos a desarrollar nuestra propia fe y convicciones, para que no dependamos de otros. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor, pidiendo que nos uses para tu gloria. Oramos todas estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. Que la paz interior llene tu corazón y que Dios te bendiga siempre.